Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de The Nerds y Nota Nerds. Ya ven, no andaba muerto, estaba de parranda nomás. No andaba en la caravana migrante, no estaba vendiendo su cuerpo en Garibaldi. Eso fue el año pasado, la caravana migrante. Ah, lo del cuerpo no. No, disculpen, tuve un fin de semana de trabajo fuera de la ciudad y pues ni modo, me tocó ir a filmar a Cancún. Nada agradable filmar en la playa, créanme, pero bueno, ya estamos de vuelta. Y tendremos un programa muy especial el día de hoy para ustedes que tiene que ver justamente con Halloween. De mello. Bienvenidos al especial de Halloween. Hiya, Georgie. What a nice boat. Do you want it back? You look like a nice boy. Y, muy importante, ¿de qué hablaremos el día de hoy? H.P. Lovecraft, uno de los maestros del terror contemporáneos. A su vez también mencionaremos algunas cosas acerca de Stephen King y por supuesto de... No, de todo lo que tenga que ver con lo que Lovecraft hizo para que los artistas de esta época salieran así totalmente de la maestría total. Y obviamente mencionaremos cosas de Los Simpson. Pero primero vamos a pasar a nuestra sección La Realidad. The Lost Boys tendrá su propia serie de TV. CW ha dado luz verde a la serie basada en la película The Lost Boys de Joel Schumacher. En esta ocasión será dirigida por Rob Thomas, creador de Veronica Mars y de iZombie. House of the Dragon es confirmada por HBO. La precuela de Canción de Hielo y Fuego, que describe el inicio del debacle de la casa Targaryen, ha sido confirmada por HBO. ¿Podrá superar a Game of Thrones? Claramente, ya todos sabemos el final de Game of Thrones, obviamente lo va a superar. ¿Qué dice Martin Scorsese que siempre se hizo un arte? En el estreno de Irishman, el aclamado director mencionó que no está en contra de las películas de superhéroes, más bien está en contra de que le roben atención a cintas que no son tan masivas. Miyamoto-san recibe un merecido reconocimiento a su trayectoria. El creador de Mario Bros. Y de Legend of Zelda fue galardonado este 3 de noviembre con el mérito a la cultura por el gobierno nipón. Este es el máximo honor que un creativo puede recibir en el país del sol naciente. 21 películas de Hayao Miyazaki estarán en HBO Max. Estudio Ghibli escogió este servicio de streaming para que sus principales obras puedan ser disfrutadas. Y empezamos con los temas de hoy y empezamos con el señor Lovecraft. Ñaca ñaca. Howard Philip Lovecraft, nacido el 20 de agosto de 1890 y desafortunadamente para él se terminó yendo con sus monstruos increíbles, infinitos, invencibles, abominables el 15 de marzo de 1937. Se los llevó todos. 47 años solamente vivió este personaje que podemos considerar como parte importante de la narrativa contemporánea, ¿no? Si bien nació en el siglo antepasado, influyó en muchas de las obras que se crearon en el siglo pasado e incluso obras de diferentes medios que se desarrollan todavía en este siglo XXI. Como por ejemplo... No, bueno, Dagón, ¿no? A mí me encanta Dagón, es una gran obra que te habla acerca de los monstruos submarinos, que al final la literatura de Lovecraft, que yo siempre lo he dicho, abriendo un paréntesis, ¿cuánto tiempo tenían? Increíble que todo el tiempo estuvieran elucubrando cosas a partir de la imaginación, del contexto, de estas cosas que ellos vivían, que decían, wow, o sea, no había televisión, la radio pues no era de uso tan masivo, o sea, sí, mucha gente la tenía, pero estos pueblos que al final estaban solos, que daban mucho a personajes como Lovecraft para que pudiera escribir y que bueno, al final da... A mí Dagón me gusta mucho porque es una historia que habla de un hombre que que encuentra un monolito y a su vez encuentra un monstruo, ¿no? Y que todo esto surge a través de la imaginación de Lovecraft, pues de ese amor y esa pasión en la oscuridad, ¿no? Y también creo que tiene mucho que ver, él nace en Providence, en Rhode Island, pero desarrolla toda su cosmogonía y todas sus historias en Nueva Inglaterra, ¿no? Este lugar donde vive la oscuridad, ¿no? Stephen King vive en Maine y muchas de las historias de Stephen King se desarrollan. Y que curiosamente en Rhode Island, bueno, en particular en la zona de New Jersey, es también donde está Amityville, por ejemplo, ¿no? O sea, no hay tanta distancia entre un lugar y otro, ¿no? O sea, como es un círculo, digamos, donde suceden muchas historias de terror y que ahora que mencionan también, por ejemplo, a los monstruos y todo esto, pues claramente es algo que a nuestro queridísimo gordo Guillermo del Toro
pues obviamente influencia, ¿no? O sea, tenemos Stories to Tell in the Dark, que se estrenó hace ya unos meses, que pues también, o sea, muchas de esas cosas también provienen de esa No, influencia, ¿no? y Giger, ¿no? Por ejemplo, Giger, que viene con su exposición aquí en México el 4 de diciembre, va a venir a México, pero es curioso también, se llama Solo con la noche, si no me equivoco, pero al final el tema es ver esa influencia que tiene él a través de sus relatos, y que todos estos mezclan dioses, lo sobrenatural, y que hacen ver al hombre como una criatura muy, muy pequeñita. Sí, toca varios temas entre sus historias. Es el creador del horror cósmico, del terror cósmico, ¿no? De esta inmensidad de personajes que existen en mundos o en dimensiones que ni siquiera alcanzamos a concebir como seres humanos. Él lo plasma muy bien, ¿no? Realmente, si te avientas algunos de sus relatos, como La llamada de Cthulhu o Chultu, Chulhu, al final algo que tiene es que Lovecraft jamás pronunció bien el nombre en ninguno de sus testimonios que están. Si lees todas estas historias que tienen las ratas de Ultar, el color que vino del espacio, todas estas historias te malviajan, sí te dejan con un sentimiento, terrible, ¿no? te dejan con un sentimiento de vacuidad interior y de poca comprensión de tu misma existencia y naturaleza, que le da un giro por completo a las noches de brujas, ¿no? A este fantasma que te espanta, ¿no? Se va más allá, se mete con el espíritu, con la esencia del ser humano y de su esencia, su trascendencia y su origen, ¿no? Creo que son tres cuestiones importantes. Que justo, o sea, el tema que mencionas, ¿no? O sea, de este terror podríamos hablar de predecesores, ¿no? Por ejemplo, un predecesor sin duda viene siendo Edgar Allan Poe, ¿no? Que justo lo platicábamos antes de empezar a grabar, ¿no? El tema de Poe es que es un terror realista, es algo que te puede suceder. Y el tema ya con Lovecraft es que abre la puerta a lo sobrenatural, a otro tipo de cuestiones que lo torna mucho más interesante. Sí, definitivamente. Y bueno, y no solo es él, ¿no? A su alrededor se crea el famoso círculo de Lovecraft. Claro. En el que también se dan autores muy, muy importantes. Por ejemplo, tenemos a Robert Bloch. Él fue presidente de la Mystery Writers of America. Recibió el premio Hugo, el premio Bram Stoker, el premio Mundial de Fantasía por todos esos cuentos que se gestaron en esto, y no necesariamente tenían que estar juntos, ¿no? El Círculo Lovecraft trabajaba mucho por mensajes epistolares, ¿no? Se escribían cartas. Sí, claro. Y estaban en contacto y ahí intercambiaban sus ideas y hacían más rica toda esta serie de relatos que se construyeron a inicios del siglo pasado. Pues August Derleth, ¿no? Que August Derleth fue uno de los escritores que terminó haciendo Arkham House, que fue el sello editorial por el cual varios de ellos publicaban sus obras. Estaba Arkham House y estaba también la publicación Weird Tales, ¿no? De hecho se les conoce como los Weird Writers, ¿no? Como estos escritores de cosas que, si bien caen en el género de terror, también están enfocados en historias que salen fuera de lo común, fuera de la caja, fuera de un relato común de Noche de Brujas, ¿no? Sí, y que, por ejemplo, no solo eso, Robert Howard, en su relato de La Calavera Dorada, cómo inspira a Marvel Comics para crear un personaje como Shura Gorad, que es este pulpo de un solo ojo, que es uno de los personajes terriblemente más peligrosos del universo Marvel, y que muchos dirán, no, es que Lovecraft es demasiado viejo, ya pasó de moda, pero que dices, no, es muy vigente su obra. Al final, entiéndase que dije Robert Howard, pero era parte del círculo y un escritor que fue muy influenciado por este autor. Sí, y no solo eso, ¿no? Ya hablamos un poco de los cómics. Retomando un poco a Shura Gorad, tenemos también a estos aliens de los Simpsons, ¿no? Sí, claro. O sea, a Kodos y a esta... sí, porque es hombre y mujer, ¿no? Sí. No recuerdo el nombre de la fémina del espacio, pero... Yo voté por Kodos, a mí no me veas. Muchas de las historias del árbol de Treehouse of Horror, de Bart Simpson, tienen estos tintes. La casita del terror. Que justo es interesante, ¿no? Porque pues tienen estos tintes, pero pues también,
creo que muchas de estas cosas no hubieran sucedido sin Stephen King, ¿no? O sea, Stephen King y a la vez, pues Stephen King, digamos, es un sucesor del señor Lovecraft, y nos plantea muchas veces, por ejemplo, el grandioso capítulo de El Resplandor en Los Simpson, que es increíble, que precisamente lo interesante es ver cómo se dibuja este nuevo panorama en Los Simpson a raíz de algo tan influenciable como es el género del terror a través del señor Stephen King. Sí, realmente la semilla de esta nueva escritura de terror nace con Lovecraft, pero tiene toda esta ramificación que se dio en los escritores que nacieron en el siglo pasado y que espero que sigan tomando en cuenta, o por lo menos inspirándose en toda la obra de este gran escritor. Y bueno, ya hablamos un poco de libros, novelas, de series animadas. Nos toca un poco hablar de videojuegos, ¿no? También el área del gaming está influenciada por esto. Hay muchas obras allá afuera que nos gustan, pero decidimos escoger 5 en específico que creemos que les pueden llegar a gustar. El primero es Alone in the Dark. Es desarrollado por Infogrames, que, bueno, nota al calce, Infogrames es lo que actualmente, o posteriormente más bien, se convierte en Atari, ¿no? Atari desafortunadamente en 2011 caen en quiebra y ahorita están reestructurando todo el asunto, pero en todo lo que fue la década de los 90, Infogrames fue muy importante para desarrollar este tipo de videojuegos que son diferentes a lo que comúnmente conocemos, ¿no? En el caso de Alone in the Dark, toca la historia de 2 personajes. Es de los primeros juegos en el que te da esta opción para escoger 2 personajes, ¿no? También Resident Evil 2 está inspirado en esto, ¿no? Tienes 2 personajes, un personaje hombre y un personaje mujer. En este caso de Alone in the Dark tienes a Edward Campbell y Emily Harwood, que Edward Campbell es un investigador, Emily Harwood es, si no me equivoco, una escritora de fantasía, que están encerrados en una mansión en la que está pasando algo, una mansión maldita. Y que literalmente, esto ya no es spoiler alert, literalmente cuando salió este videojuego lo instalábamos con discos del iconito de guardar, que seguramente muchos de ustedes no se acordarán, pero esos eran disquetes de 1 cuarto, y uno por uno lo instalabas, C2 // install alone.exe. No, eran de 3,5. De 3,5, perdón, los sí. otros eran 5 1 cuarto, sí, que eran así flexibles. Flexibles. Y justo es interesante mencionar eso, porque esos literalmente fueron de los primeros juegos en algo que era una PC, no era una consola de videojuegos. Exacto. Sí. Y entonces es maravilloso cómo en ese videojuego literalmente te llevaban hasta el inframundo con estos 2 personajes. Sí, terminabas descubriendo una secta de ocultistas que querían despertar. En una cueva. Ajá, en una cueva. En la misma mansión se hace referencia al Necronomicon o al Vermis, de Vermis. Vermis Mysteries. Ese, que son libros que se crean dentro de toda la mitología de Cthulhu. El Necronomicon en las historias de Lovecraft está creado por un árabe loco, Abdullah Hazret, ¿no? Que era el seudónimo de, como dato, era el seudónimo que utilizaba Lovecraft de chavito. Y bueno, aparecen en el videojuego y se empieza a develar esta influencia en los medios electrónicos. Segundo caso, también de Infogrames, tenemos a Prisoner of Ice. Este sale en 1995, también exclusivamente para PC. Infogrames toma mucho la PC como plataforma para lanzamiento. Y este me encanta. Para mí en específico la historia de en las montañas de la locura es de las que más me gustan de Lovecraft. Y está inspirado en ella, ¿no? Es esta expedición en un submarino en la Antártida. El género es point and click, en la que tienes que resolver puzzles realmente difíciles, o más que difíciles, truculentos, ¿no? Point and click es como Monkey Island y como Maniac Mansion. Exactamente. Maniac Mansion, otro gran juego para hablar del Halloween y del comedia, es comedia super fina Maniac Mansion, ¿no? Yo amo Maniac Mansion. Y si quieren jugar la secuela, lo pueden encontrar en la Play Store de PlayStation. Está Day of the Tentacle, lo pueden descargar ahí. Y también, si juegan PC,
Good Old Games. En Good Old Games van a encontrar todo esto que estamos diciendo y también en Steam están disponibles. Y en Day of the Tentacle había una PC ahí en un cuartito en el que literal si le dabas clic podías jugar Maniac Mansion desde el juego de Day of the Tentacle, que era una joya. Es un metajuego. Un metajuego. Los hidden Games. Exacto, es un easter egg muy, muy interesante que ya posteriormente retoman otros videojuegos. Pero bueno, tercer videojuego que nos gusta mucho, Tesla vs Lovecraft. El terror no necesariamente te tiene que espantar, puede ser divertido. No, ¿y qué tal? Que ese juego está basado en la relación que había de Lovecraft viendo los espectáculos que hacía Tesla. Y que por eso se inspira y hace mucha de su obra de sobrenatural, extraterrestre y cósmica. Esos rayos que siempre dice que existían, pues fueron a través de las experiencias que tuvo Lovecraft de morrillo. Sí, y de eso se trata el videojuego. Tesla tiene su mecha hiperpoderoso de los años 20 que está alimentado por energía eléctrica y con el cual tiene que combatir estas hornas infinitas de Cthulhu que vienen a tomar el mundo, ¿no? La idea es derrotar a las hordas y por fin poder... El steampunk avant-garde. Exactamente. Porque al final había electricidad, ¿no? Sí, había electricidad, pero sí tiene mucho este sentimiento de steampunk, ¿no? Lovecraft se queda en esa rayita de empezar a utilizar toda la mitología o incluso me atrevería a decir que como que pone las bases para lo que posteriormente puede ser el steampunk, ¿no? Ya con otros autores. Exacto. Tenemos en cuarto lugar The Sinking City. Aquí nos narramos, y bueno, son muchos investigadores, ¿no? Era como una figura muy importante, más allá de ser un policía en los años 20, empieza a surgir toda esta onda de la novela negra y los investigadores son los héroes, son esos superhéroes que están ahí y arreglan el mundo y buscan la causa de todos estos misterios. En este caso toca el turno a Charles W. Reed, es un investigador que va a Oakmont, Massachusetts, una ciudad o un pueblo ficticio que está inundado, ¿no? De repente de un día para otro empieza a subir el nivel del agua, lluvias, todo, se inunda y empiezan a desaparecer personas, seres misteriosos del agua empiezan a salir y todo gira alrededor de el mito de Cthulhu, ¿no? Que un sello, ¿no? Muy claro de Lovecraft era la lluvia, el agua, o sea, todo este tema de embarcaciones. Pueblos de pescadores. Exactamente, que al final va muy, muy ligado a esta influencia que tenía de Nueva Inglaterra, ¿no? De hecho, toda la zona. Muchos de los personajes que salen ahí, en otros juegos, no hay muchos, pero en específico en este, están deformados, ya físicamente parecen peces, ¿no? Y es sumamente bizarro estar jugando el juego y tenerle que ir a pedir referencias al señor Huachinango, ¿no? O sea, a final de cuentas, los reptiles tienen una relevancia interesante en la cultura hoy en día porque pues, volvemos a lo mismo, inclusive Guillermo del Toro los utiliza, ¿no? En The Shape of Water, pues... No, sí, bueno, David Icke y ¿no? la teoría de los reptilianos, pues también es... El mismo Dagón tiene todo este feeling de reptil pez, que es incluso, si no me equivoco, en la mitología siria, ¿no? Es uno de los dioses principales. Sí, y Lovecraft ahí se ve una clara tendencia hacia lo anglosajón y también hacia lo árabe, porque también le gustaba mucho el tema, el misticismo de los dioses árabes. Sí, algunos se pueden decir que babilonios, algunos pueden decir... Al final Oriente Medio le llama mucho la atención y al final de sus días, en sus últimos años, como escucharon a Lalo al principio, muere en 37. En el 1931 él conoce a Robert Pablo, que sería el otrora gran antropólogo de la filosofía azteca y de todo el pedo náhuatl que existió y que muere en la Ciudad de México, ¿no? Que se hace de una onda y una relación que ahí no era tan epistolar, sino... Y que bueno, al final perdón por... No, de la pero que da parte sí. de todo eso que él tenía, que fue muy difícil, yo creo, para Lovecraft el tener como esas influencias, le ayudaban, pero él era él. Es que, ¿sabes qué pasa? Es muy chistoso, pero y haciendo referencia a sus monstruos, él extiende sus tentáculos sin darse cuenta y toca muchas mentes de la época que al final terminan ayudando
a que estos mitos se multipliquen, se difundan y sean tierra fértil para lo que posteriormente ya conoceríamos como otros géneros de Y terror. que lo logra por lo bien construido de sus ideas. Tenía muy buenas ideas, que al final nosotros en español leemos las adaptaciones, pero en inglés realmente es una gran escritura la que tiene él, que lo ves, lo lees, lo comprendes bastante bien, y que te da a notar que era una persona demasiado dedicada en sus escritos, sin tiempo para los demás. Aunque sí lo tenía, pero... Sí, de hecho se casa, termina divorciado, y es por todo esto, ¿no? Pero Es es, bastante raro. es curioso cómo influye tanto el tipo de arte que hace como sobrenatural y todo esto. Inclusive ese tipo de cuestiones pasan en México, ¿no? O sea, José Guadalupe Posada fallece en 1913. José Guadalupe Posada es solamente, para que lo sepan, el señor creador de la Catrina. Entonces es increíble cómo hay una dualidad, ¿no? También Posada muere solo, después de haberse separado de su esposa, se le muere un hijo por tifoidea. O sea, hay una serie de cosas que suceden que si nos damos cuenta circundan por la misma narrativa y es interesante verlo, ¿no? Claro, y si el trabajo con lo sobrenatural, podríamos decir, trae consecuencias misteriosas. No, y si visitan el museo de Aguascalientes, tierra natal Posada. de Posada, podrán ver muchísimas cosas que hacía él. No solo hacía esqueletos, empezó la Catrina con este tema de La calavera garbancera. Exactamente, que eran trabajos que le pedía un diario, y que bueno, entre otras cosas, hasta la primera versión del himno nacional también ilustró él los márgenes y todo. Que bueno, ¿por qué citamos a Posada? Porque al final pues es un gran referente también. Estamos hablando de Halloween, pero no nada más es Halloween, es Día de Muertos. Y que de verdad vean la obra de estos dos autores. Específico, hablamos de Stephen King, hablamos de Los Simpson, pero de Lovecraft y de José Guadalupe Posada, denle una checada porque de verdad la van a pasar. Y por muy último, bien. el último de los videojuegos es de Call of Cthulhu, precisamente, desarrollado por Cyanide Studios Focus Home Interactive en conjunto con Chaosium, que son los desarrolladores de todos los juegos de mesa y RPGs. Aquí la valía de este último título, y ya ha tenido muy buenas críticas, es la sanidad del personaje. Juegas con Edward Price toda esta historia, y dependiendo de las decisiones que tomas, es como te puedes o no ir directamente hacia la locura, ¿no? Entonces, gira con todo esto, tienes un sensor de locura que puede subir o bajar, y que al final del día es el que determina si ganas o pierdes en el videojuego. Que lo maravilloso, por ejemplo, también de mencionar Call of Cthulhu es la grandiosa canción de Metallica, hablando del tímpano. Y justo, nada más para recordarles este pequeño dato, Metallica acaba de sacar su segundo S&M sinfónico, el cual no tardará en ya salir a la venta, y pues ya podremos ver de nueva cuenta esto que hizo Michael Kamen hace años, que ya en paz descanse. Ahora no lo hicieron con él, pero bueno, estará interesante de todas maneras verlo en este formato, aunque desafortunadamente el señor Hetfield entró a rehab por problemas de alcohol, que no es nada nuevo, ya lo sabíamos. Pero pues bueno, es importante mencionar. No, y sobre todo, aprovechando el tímpano, chequen toda esta música de Merciful Angel, de Black Sabbath, de Metallica, y hay un sinfín de grupos que están inspirados en la obra de Lovecraft. Chequenlos porque la verdad están muy buenos. Si les gusta acá lo gótico, lo hardcore, de metal, sí, todo eso, denle. Ah, sí, pero para ya pasar a la parte que tiene que ver justo con Stephen King, también recuerden que ya se estrenó, el día de ayer ya se estrenó Doctor Sueño, y grandiosamente un gran amigo mío, Antonio Camarillo, si les gusta el género del terror, vean y escuchen todo lo que hace con sus programas de Horroris Causa, son grandiosos. Un gran saludo a Toño y a Blanca. Justamente lo importante de mencionar esto es ver lo que quiso hacer el director con Doctor Sueño. Antonio tuvo la ventaja de poderlo entrevistar en un junket, y lo que le dijo el director de Doctor Sueño es, porque Antonio claramente le hizo la pregunta, si sabes que tienes bajo tus hombros una responsabilidad en la que la gente te va a relacionar con una película de Kubrick. Y él dijo, es que yo no quiero ser Kubrick, yo estoy haciendo mi película. Y eso me parece increíble, no apegarse a lo que desgraciadamente le toca, que es
pues tienes la vara muy alta, brother. Tienes No, y a- de las a reseñas Kubrick atrás de ti. que he tenido la oportunidad de leer, afortunadamente, y sí, eso aunque él no quiera, la gente allá afuera lo va a relacionar, pero su película está teniendo muy buenas críticas. O sea, no sé si le va a llegar al nivel de Kubrick, Es pero que por lo es otra menos cosa. va... Yo me muero por ver va a Obi-Wan Kubrick. Kenobi en ese papel. Sí, yo también. Creo que todos. Y la gran maravilla es ver que inclusive cómo va a concatenar esto otra serie de referencias en las generaciones venideras. O sea, si a nosotros nos afectó El Resplandor, o sea, creo que mucha gente no me dejará mentir. O sea, a mí me encanta el terror porque yo soy un miedoso de primera, desde siempre, desde toda la vida. Y justamente lo particular de eso es que efectivamente la viejita del baño a mí me quitó el sueño muchísimos años. Entonces, ¿cuáles van a ser esas escenas en Doctor Sueño que nos van a quitar el sueño en una noche de Halloween? Ya lo veremos, no se la pierdan. 8 de noviembre se estrena, así que No nos queda más que agradecer al Emax, a Mau Zamora y a Rodrigo Hernández, que son nuestros corresponsales sin pago. ¡trabajen, perros! ¡Volad, ¡Trabajen! pequeños, volad! Nos vemos dentro de 8 días y esperemos que tengan muy buenos sustos. ¡Mamá, te amo!